Tenemos desde Madrid a la doctora Beatriz Merino, quien ha acudido, invitada por nuestro Nobel Mario Vargas Llosa, a estas actividades culturales con ocasión de la celebración de los 20 años de la Fundación Internacional para la Libertad. Doctora Merino, muy buenos días. Recordamos que usted ha sido defensora del pueblo, ha sido la primera ministra mujer en nuestro país y agradecemos que nos atienda. Para usted debe ser buenas tardes. Muchas gracias, Mabel. Efectivamente, aquí estamos. Buenas tardes. Un saludo a usted y a todos los radioescuchas de Radio Programa. Doctora Merino, sin duda queremos hablar sobre esta importante actividad cultural que se está llevando a cabo de la mano de nuestro Nobel Vargas Llosa, pero antes permítame, por favor, preguntarle por una situación crítica que vivimos en nuestro país y que se agudiza aún más con este pedido que ha hecho el presidente Castillo a la OEA de activar la Carta Democrática. Usted, siendo observadora de la política peruana y en un momento haber participado de ella, ¿cuál es su opinión? Bueno, Mabel, con cargo a de que después vamos a conversar, aunque sea brevemente, sobre este evento que me trae a Madrid. Quisiera empezar entonces respondiendo esta pregunta, indicándole que yo le doy mi respaldo absoluto al Ministerio Público y a la Fiscal de la Nación, quienes como defensores de la legalidad son los encargados por la Constitución del Perú de proteger a la sociedad de los delincuentes. Este pronunciamiento de la Fiscal de la Nación no solo ha sido apoyado por todo el Ministerio Público, sino incluso hasta por la Junta de Fiscales Supremos. Y yo estoy un poco sorprendida, le debo decir, porque cuando se tiene alguna responsabilidad de Estado, se debe agradecer a quienes colaboran denunciando a los delincuentes y colaboran con la limpieza e integridad de la función pública. Porque el enemigo, Mabel, el enemigo de todos los peruanos es el corrupto. El enemigo de todos los peruanos es el delincuente. No se ataca a quien denuncia la corrupción, más bien se le agradece. Y por ende yo no comprendo todos esos insultos y todos esos ataques al Ministerio Público y a la Fiscal de la Nación. Y me imagino que los delincuentes en el Perú pues se deben estar frotando las manos muy contentos, ¿no? Porque en realidad no se puede atacar de esa manera a quien por la Constitución tiene la obligación de protegernos de los delincuentes. Le debo decir, en toda institución en el mundo, porque son integradas por seres humanos, puede haber corrupción. Mire, en la historia, hasta en el Vaticano ha aparecido en alguna oportunidad y se ha presentado la corrupción. Y la sociedad juzga, no por esos hechos aislados o que se puedan, o sistemáticos que se puedan producir, juzga por cómo reacciona uno ante la corrupción. Por ende, no vale atacar a la institución que nos protege de la corrupción, ni vale atacar menos a los medios de comunicación que difunden estas lacras a estos corruptos, ¿no? Y en cuanto a lo que usted me pregunta concretamente de la OEA, quisiera decirle, yo he leído el respaldo que han hecho fiscales y procuradores, ¿no?, en un comunicado, rechazando todos los actos de presión política al Ministerio Público, a fiscales y a la Procuraduría. Y he leído que lo han firmado fiscales de Brasil, de Chile, de Ecuador, de Panamá, del Uruguay, de Argentina, de Colombia, de Costa Rica, de Guatemala, de Paraguay, etcétera. Y todos esos países, Mabel, son miembros de la OEA. De tal manera que yo me tengo que imaginar que los señores representantes de esos gobiernos van a conversar con sus propios ministerios públicos y sus fiscales de la nación, que ya han hecho un pronunciamiento público de rechazo a esta posición y a estos insultos y estos agravios a nuestras autoridades del Ministerio Público y de la Fiscalía de la Nación. Y por otro lado, le debo decir también que la Carta Democrática se gestó en el Perú. De tal manera que si algo podemos nosotros saber es cómo defendemos la democracia. Yo creo que ningún burócrata internacional le va a dar lecciones a los peruanos de cómo nosotros defendemos nuestra democracia. Porque la democracia no es solamente un éxito electoral. Mabel, la democracia es la defensa de la institucionalidad, de los procesos y de las políticas que convierten a nuestro país en un Estado constitucional de derecho. Y eso es lo que nosotros hacemos en el Perú, de tal manera que yo más bien expreso mi desconcierto, mi sorpresa ante lo que estamos viendo. Beatriz Merino, buenas tardes para usted en España.
Esta mañana usted ha moderado un panel, el primero, me parece, de esta reunión de la Fundación Internacional por la Libertad, sobre desafíos económicos y empresariales en América Latina, y lo ha hecho junto a personalidades de varios países de nuestra región. Yo quisiera que nos dé alguna pista sobre las conclusiones que se han sacado de ese panel, porque una de las consecuencias graves de la crisis política que estamos viviendo en el Perú es que hemos perdido el foco de cuál es la agenda que debemos adoptar para reducir la pobreza, crear empleo, mejorar servicios públicos. Nos las pasamos discutiendo sobre personas y no hay planes. Es por eso que yo quisiera que nos dé pistas, por favor, sobre lo que se ha debatido esta mañana y qué ha sacado usted como conclusión al haber moderado ese panel. Muchas gracias, Fernando. Efectivamente, me tocó moderar la primer panel que se denominado Desafíos Económicos y Empresariales, en celebración en el aniversario de los 20 años de la Fundación Internacional para la Libertad, que como sabemos preside Mario Vargas Llosa, no solo premio Nobel por la Academia Sueca, sino hoy día inmortal por la Academia Francesa. Han asistido 5 o 6 expresidentes, el presidente Duque, el presidente Cerillo, el presidente Felipe Calderón, el presidente Aznar. Esta tarde va a ingresar también vía Zoom el presidente Guillermo Lasso, en fin, y muchas otras personalidades, ministros, autoridades intelectuales del primer nivel. Yo le diría que efectivamente parte del problema es entender sobre todo la responsabilidad no solo de los gobernantes, sino también de los otros actores de la sociedad. En este caso, por ejemplo, en la mañana hemos tenido un grupo de empresarios, que es empresarios de 8 diferentes países, por lo menos, que es lo que me ha tocado a mí moderar, y lo que digamos, y de lo que se ha hablado es de volver a los principios, al cumplimiento de las leyes, al promover las alianzas público-privadas, al incrementar el crecimiento y reducir la pobreza mediante un clima favorable a la inversión en nuestros países y a la eficacia, por ejemplo, de la permisología o de las regulaciones, como se le quiera llamar. Y para eso, los empresarios deben acudir a la ética, es decir, a todo lo que encarne una sociedad libre, al pensamiento racional, al compromiso con las verdaderas, necesidades de la sociedad en la que operan, y ciertamente en claridad para poder identificar los escenarios posibles en los que desempeñan sus tareas. Sí. Este evento, en realidad, como lo dijo Mario Vargas Llosa esta mañana, tiene como propósito en general, y no solo este evento, sino también la jornada cultural de la Cátedra Vargas Llosa, que es un encuentro cultural por la libertad, el incentivar las ideas de la democracia en América Latina, el fortalecer los lazos culturales entre los países y también, como no, con España, iberoamericano, y ciertamente el desarrollo de lo que es la democracia y de los actores que tienen a su cargo el gobierno de las democracias en América Latina. Hoy más que nunca, doctora Merino, hablar de efectivamente la democracia, que es una palabra tan usada, yo diría más bien manoseada en discursos populistas. Queremos seguir conversando con usted, si nos permite. Hacemos una pausa, son las 9 de la mañana con 15 minutos. Regresamos con Beatriz Merino. Estamos conversando con la ex primera ministra Beatriz Merino, quien se halla en Madrid participando en un evento de la Fundación Internacional para la Libertad presidida por Mario Vargas Llosa, y nos ha dado cuenta de las actividades en las que ha participado, tanto políticas como culturales, relativas a la situación de América Latina. Apelando a lo que ha escuchado usted, a lo que observa de líderes de otros países, Beatriz Merino, y a su experiencia como primera ministra y alta funcionaria del Estado en varias gestiones diferentes, quisiera saber qué camino de salida entrevé usted para un país en el que la polarización ha llegado a extremos que no tienen precedentes. Mire, Fernando, y respondiendo también a la pregunta que dejó pendiente Mabel antes del corte, la democracia en realidad, como dije hace un momento, no es simplemente un resultado electoral. En realidad es la forma como se organiza la sociedad peruana para conducir su vida en búsqueda del bien común, de la prosperidad y de darle a todos sus ciudadanos, en particular a los más vulnerables y a los más pobres,
los servicios que el Estado tiene que otorgar. Y estoy hablando no solamente, por ejemplo, de la institucionalidad económica, ¿no es cierto? Hay una fortaleza, por ejemplo, en el caso del Perú, en la institucionalidad económica por las personas que tenemos al frente instituciones muy prestigiadas como el Banco Central de Reserva o la Superintendencia de Bancos y Seguros o la SUNAT, por ejemplo. El Perú, por ejemplo, es admirado por su estabilidad macroeconómica aún ahora, a pesar de todos los problemas que hemos tenido, y a la vez, increíblemente, es probablemente uno de los países con más inestabilidad política, ¿no? Entonces, lo que tenemos que entender es que para poder desarrollar al país tenemos que tener el mismo respeto para otras instituciones del gobierno, el mismo respeto para el Poder Judicial, el mismo respeto, como se dijo más temprano, creo, en este programa, la presidenta del Poder Judicial ha una y otra vez pedido, ¿no es cierto?, que se reúna el Consejo del Estado. Instituciones, ya lo dije, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, que ha hecho un comunicado hace poco defendiendo a los medios de comunicación como así debe ser, porque la libertad de expresión, aunque sea incómoda, Fernando, es indispensable, es una columna vertebral de la democracia peruana. Y cuando uno invoca el diálogo, ¿no es cierto?, en un clima, particularmente en un clima de polarización, como dice usted ahora, hay que alejarse de palabras divisionistas y que más bien, digamos, son propias de un escenario de odios, ¿no es cierto?, entre blancos y no blancos, entre limeños y provincianos, entre ricos y pobres, porque todos somos peruanos. Todos somos peruanos y todos queremos el bien común y sobre todo para poder proteger a los más necesitados. Usted sabe, yo he sido defensora del pueblo, sí, a los más pobres, que son los que más necesitan del Estado peruano. No solamente en la economía, no solamente en su alimentación, también la necesitan en la calidad de su salud. Hemos visto como una pandemia pasó con el Perú, teniendo el ratio más alto en el mundo, ¿no es cierto?, de muertos por población. Y la mayor parte de ellos, personas de pocos recursos. Hemos visto que mal salimos en todos los rankings internacionales sobre educación. Hemos visto la desesperación de las personas más pobres por la seguridad, o más bien la inseguridad en la que tienen que vivir, las agresiones contra la mujer, los feminicidios, las violaciones. Eso tiene que detenerse y no se va a detener simplemente con palabras políticas o no se va a detener con invocaciones al diálogo, cuando por otro lado están habiendo agresiones, por un lado al Congreso de la República. No existe democracia en el mundo en el que no exista una institución como el Congreso, en el que estamos representados todos los peruanos. Podemos estar de acuerdo con unos y otros, podemos criticar a unos y otros, pero sin Congreso de la República no existe democracia. No existe democracia sin medios de comunicación libres y absolutamente respetados, y para ellos todo nuestro respaldo, porque no es fácil tener que enfrentarse a la corrupción cuando esa corrupción está enquistada en el Estado, en personas que tienen mucha autoridad y mucho poder. Y por eso también saludo a la fiscal de la Nación, porque hay que ser una persona muy valiente para enfrentarse a la corrupción cuando esa corrupción está en el poder. Nosotros venimos de historias de corrupción terribles en el Perú, terribles, y yo me pregunto, quizá no hubiésemos vivido las cosas que hemos vivido si hubiéramos tenido un Ministerio Público valiente, maduro, unos medios de comunicación valientes que le dicen al Perú lo que está sucediendo, y a ellos hay que agradecerles. Y cuando uno invoca el diálogo, lo invoca con el corazón, no con la política, con el corazón, creyendo que el diálogo es efectivamente lo que nos va a unir a los peruanos. Ojalá que yo no así creo sea. Que hayan peruanos que quieran que los pobres sigan pobres o sean aún más pobres. De acuerdo, muchísimas gracias por sus palabras, por el tiempo que nos ha dado. Esperemos que cuando regrese usted a Lima nos pueda venir a visitar para conversar acá en la sede de RPP sobre los temas que se abordan en este Congreso de la Fundación Internacional para la Libertad y los temas que ha expuesto usted como aliento para salir de la crisis política en la que vivimos. Muchas gracias y que tenga una buena y fecunda estadía en la capital española, señora Beatriz Merino. Muchas gracias, Fernando. Gracias, Mabel. Muchas gracias. Buenas tardes.